Puede parecer una ciudad y provincia arrinconada en nuestro mapa ferroviario, sin embargo Salamanca afronta un futuro tan incierto como esperanzador, con proyectos importantes y detalles que te cuento en este vídeo. Son bastantes frentes abiertos para los habitantes de la ciudad y provincia de Salamanca, que parecen haber dejado atrás la esperanza de contar con una conexión de alta velocidad, aunque no se puede descartar del todo a largo plazo, pero que sin embargo tienen muchas obras pendientes que mejorarán notablemente sus conexiones con buena parte del país y Portugal. Las mejoras de la línea hasta Fuentes de Oñoro, la conexión con Medina del Campo o por supuesto el proyecto de la Ruta de la Plata, así como las conexiones con Portugal, copan su agenda. Vamos a empezar por lo más inmediato, la electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, pasando por Ciudad Rodrigo, donde falta aproximadamente el 20% por ejecutarse, una actuación que mejorará notablemente la capacidad y fiabilidad de esta línea que la comunica con Portugal y que debería haberse concluido en 2020 y que ahora está prácticamente congelada por diversos problemas en el trazado, a pesar de la inversión ya realizada de 110 millones y a falta de unos 31 para poder terminarla. Recientemente se daba a conocer que si bien la catenaria está prácticamente instalada en todo el trazado, son los pasos superiores que existen sobre la vía los que están dando problemas y provocando estos retrasos, pues aún falta una importante intervención, especialmente en la parte de la línea que transcurre por el término municipal de Salamanca, y actuaciones más complejas de lo que cabría esperar, que por desgracia tampoco tienen una fecha clara para ser terminadas, aunque todo hace pensar que faltarían unos 2 años más, pero también algunas fuentes temen que la cosa se pueda alargar hasta el 2027, unas obras que supondrán un gran empujón para la provincia y la propia capital, que está a la espera de avances también muy importantes como el futuro Puerto Seco y poder convertirse en nudo logístico, especialmente de mercancías y su relación con Portugal. El principal problema de estos notables retrasos se deben a la adecuación de algunos gálibos en túneles y pasos inferiores del trazado, un problema que saltó a la palestra de forma notable y polémica tras saberse el problema ocurrido en Cantabria y Asturias con los nuevos trenes de FEVE, que no iban a caber en esos túneles. De hecho, este problema ha sido el principal culpable de la paralización de la propia electrificación, pues hasta que no se corrijan los gálibos en esos pasos, no se podrá poner la catenaria y, por ejemplo, ha dejado congelada la reforma del apeadero de la Alamedilla, claves para el futuro Puerto Seco y la integración en Salamanca ciudad, hasta tal punto que Adif metió la pata con estos detalles y hubo que parar las obras para cambiar el proyecto. Algo que en esto de obra pública siempre supone un frenazo no de meses, sino de años. Todo hace pensar que cuando acaben estos todavía complejos trabajos y se mejore notablemente la conexión con Portugal, se aprovechará para volver a poner trenes entre Oporto, Lisboa y Madrid, pasando por Salamanca, aunque ya se verá, pues estas mejoras podrían llegar después de la apertura del tramo en tierras portuguesas entre Elvas y Évora, que dejarán el viaje entre las dos capitales ibéricas por Badajoz en unas 6 horas, restando por tanto atractivo al trazado por suelo charro, por lo que habrá que ser prudentes y esperar para ver qué futuro tendrá esta línea, si verá pasar trenes transfronterizos de mercancías y pasajeros, cuántos y de qué tipo. Pero hay que recordar que también devolverá el tren a Ciudad Rodrigo, población a día de hoy sin conexión por tren con ninguna otra ciudad. Tenemos que recordar que Portugal insiste en preferir el paso por Salamanca en sus conexiones con España, ya que este trazado no solo acerca a Oporto a Madrid, sino que supone el trazado más recto para comunicar al país luso con Francia, por lo que Salamanca todavía puede presentar mucha batalla en esto de las conexiones futuras con el país vecino, recordando que este fue el trazado usado en la última fase del tren nocturno Lusitania, cancelado con la llegada del COVID y que Renfe parece haber descartado por completo junto al resto de trenes nocturnos que circulaban por España. Esto se une al proyecto de reapertura en el lado portugués del trazado entre Pociño y Barca de Alba, en la frontera con Arribes, que supondría una oportunidad para Salamanca, especialmente en lo turístico, y a la falta también de culminar los trabajos más allá de Fuentes de Oñoro, de mejora del trazado para devolver en un futuro a medio plazo las conexiones entre ambos países por este punto, que consistiría en la unión de las dos líneas, la portuguesa y la española, a través de la frontera salmantina para unir Aveiro y Guardo.
Guarda, que seguiría hasta la frontera española con Salamanca y permitiría así ligar Oporto con Madrid en algo más de 3 horas. Una buena noticia para esta zona del país fue la reciente adjudicación de las obras de la ya citada Plataforma Logística Intermodal o Puerto Seco de Salamanca, por 12,5 millones de euros, de los cuales 9,2 los va a aportar el gobierno castellano-leonés. Con un proceso de ejecución de en torno a 14 meses, una zona intermodal ferroviaria que tendrá capacidad para trenes de hasta 750 metros y que estará preparada tanto para el tráfico de contenedores como para graneles sólidos y que, según los planes previstos, entraría en funcionamiento a finales de 2024. Otra actuación que mejorará notablemente las conexiones por tren de Salamanca es la obra en tierras vallesoletanas del bypass de Olmedo, de la que ya hemos hablado en otro vídeo del canal, y que simplificará los viajes con Valladolid o buena parte de los destinos del norte peninsular, y que podría suponer mejoras notables en el número de destinos que tengan servicio con esta ciudad patrimonio de la humanidad en un futuro cercano. El otro frente abierto y último en añadirse a esta lista es la cada vez más factible reapertura de la Ruta de la Plata, que uniría las principales ciudades del oeste de España, desde Asturias a Sevilla, como punto crítico el paso por las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres hasta Plasencia, al ser un trazado cerrado en su día y en buena parte desmantelado o convertido en vía verde, lo cual obligará a construir desde cero el trazado por esta zona, incluyendo nuevo paso por Salamanca ciudad, que debería tener varias paradas en la provincia, como Béjar, Guijuelo y quizá Alba de Tormes. Los detalles y avances de este proyecto los tenéis en 2 vídeos del canal, uno además muy reciente, pero a pesar de ser hasta hace poco un proyecto más utópico que otra cosa, ha empezado a coger fuerza y recientemente recibía un considerable respaldo al formar parte de la red de proyectos europeos, vamos a decir intermedios, que podría hacer factible una línea como esta en la década de los 30 y con el 2040 como fecha tope, un proyecto que, eso sí, hay que ser prudentes, no acaba nada más que echar a andar y tendrá por delante muchas fases y desafíos para avanzar y ser realidad algún día, y del que estaremos sin duda muy atentos en el canal. A día de hoy Salamanca está unida a bastantes destinos, especialmente de la mitad norte del país por tren de forma directa, aunque en algunos casos con tiempos muy mejorables. Con Madrid está unida por 2 trayectos, uno vía Ávila, con Príncipe Pío como estación madrileña y tiempos desde las 2 horas y 44 minutos, y algo más rápido por Segovia y Medina del Campo, con Chamartín como estación madrileña y tiempos desde la hora y 40 minutos. Con Valladolid está unida por hasta 9 servicios muy dispares y tiempos desde la hora y 4 minutos. También es posible viajar a o desde Salamanca con destinos como Bilbao, Zaragoza o Barcelona, pero con trenes muy mejorables, pues en el caso de Barcelona lo hace con un solo tren directo diario por sentido que también pasa por lugares como Burgos, Pamplona o Zaragoza y deja el tiempo con la ciudad condal en nada menos que 8 horas y 47 minutos. Por desgracia, para viajar a otros destinos del norte, como Asturias o Galicia, es necesario hacer algún tipo de transbordo, mientras que al levante o sur peninsular siempre se va a necesitar de transbordo en Segovia o Madrid, por lo que todavía quedan muchas mejoras para poder unir como se merece a esta ciudad histórica universitaria y explotar al 100% todo su potencial. Y aunque ya ni se hable de la posibilidad de llevar la alta velocidad real hasta esta capital charra, al menos se debería mejorar el trazado con Medina del Campo, de una sola vía para exprimir más las posibilidades de una ciudad tan importante en lo turístico. Veremos cómo y en qué tiempos van llegando esas mejoras y aquí las iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.